No sé dónde Bueno, compartir pues esto. comenzamos. Nada, bienvenidos a todos. Buenas tardes, soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler, y os doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Si me pasas a la siguiente diapo, José Luis, los que ya sois veteranos ya conocéis esta iniciativa de los talleres Paciente Vital, que empezó con la idea de acercar a las familias la información adecuada sobre su tratamiento y sobre su patología a través de nuestros profesionales. En nuestra página web, en vitalaire.es, en la sección de información, talleres Paciente Vital, tenéis el programa de todos los talleres que tenemos previstos para este año. Podéis inscribiros además en los que os interese y podéis acceder a las grabaciones de todos los que hemos ido haciendo a lo largo de este año. Además, en nuestra página web tenemos un espacio nuevo que hemos creado este año, que es Espacio ELA, en donde hay contenidos específicos sobre la patología, el tratamiento, y está todo coordinado por José Luis. Y nada, ya antes de empezar, compartiros unas normas que ya, como sois veteranos, os las conocéis. El taller está siendo grabado, así que para acceder a la grabación, a partir de la semana que viene, a partir del lunes, tendréis disponible la grabación en nuestra página web. Y si no podéis acceder, os da cualquier problema, podéis escribirnos a la dirección desde la cual os hemos mandado el link, ¿vale? Pero en la sección de talleres Paciente Vital, en el taller que tiene el nombre del taller de esta tarde, encontraréis la grabación. Durante la ponencia de José Luis sí que os pido que estemos con el micro apagado para evitar interrupciones, pero como siempre, ante cualquier pregunta podéis a través del chat o levantando la mano y abriendo el micrófono planteársela a José Luis. Y ya sin más, doy la bienvenida a nuestro ponente, al doctor José Luis Díaz Cordobés. Como sabéis, él es psicólogo por la Universidad de Valencia, además trabaja en la unidad de neumología, en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia en la atención a pacientes con ELA y sus familiares, y desde el año 2012 es profesor asociado en la Universidad Internacional de Valencia y es uno de nuestros psicólogos. Así que sin más, le doy paso y muchas gracias a todos por venir esta tarde. Gracias, Virginia, y gracias otra vez a los asistentes por el ratito que estaréis aquí. Y bueno, continuando los talleres o la serie de talleres que venimos haciendo desde Vitaler hace tiempo, pues un aspecto central hoy que nos gustaba, ¿no? Nos apetecía mucho compartir con vosotros, y es la importancia de los aspectos emocionales en la atención de personas con ELA. Yo creo, bueno, la situación yo creo que está cambiando, y sí es cierto que todavía en hospitales la figura del manejo emocional, y ya no solamente me refiero por parte del rol del psicólogo, ¿no? Sino que la atención emocional o las necesidades emocionales y espirituales en personas con afectados de ELA está cambiando, porque la clínica está cambiando y la forma que tienen los profesionales sanitarios de relacionarse con las personas que sufren un proceso de enfermedad ya es diferente, ¿no? de hace tiempo, yo creo. Sí es verdad que estamos cambiando de un modelo más paternalista en el que, bueno, los que llevamos ya más tiempo en el ámbito hospitalario, sí nos hemos dado cuenta, ¿no? De que tanto la información de malas noticias o el compartir información relacionada con la enfermedad o el proceso de toma de decisiones de procedimientos técnicos difíciles, como es el caso de la ELA, pues se hace, digamos, de una forma diferente, ¿no? Antes era algo así como que la figura del médico o del profesional sanitario quien sabía lo que había que hacer en cada momento, incluso pues socialmente y culturalmente los afectados y la familia y todos los que hemos pasado un proceso de enfermedad, pues como que demandábamos que fueran los profesionales sanitarios, teniendo en cuenta que son los que sabían de los procedimientos técnicos, quien decidiera por nosotros, ¿no? Yo creo que existe una evolución importante y, como digo, aunque sí se está haciendo mucha asistencia emocional fuera del ámbito hospitalario, desde las asociaciones, ¿no? Y desde otro tipo de consultas, desde luego en el ámbito hospitalario no es lo habitual, a pesar de este cambio que decimos que
que se va generando, ¿no? Yo creo que ahora sí existe un paciente más empoderado, un paciente que quiere decidir y que, digamos, solicita o demanda pues una atención a esas emociones, ¿no? No tiene mucho sentido hablar de soporte o de apoyo o de una intervención global de una enfermedad como es esta, en la que influyen muchísimos factores, ¿no? Que quizá una enfermedad, pues a lo mejor más grave, en la que existe un tratamiento quizá más curativo, un tratamiento que pueda aliviar más los síntomas o la afectación física, pues quizá requiera de una atención menos globalizada, ¿no? Y ya no solamente estamos hablando de atención a las emociones, ¿no? A ese sufrimiento global que ahora, si os apetece o si os parece, tenía pensado de que discutiéramos un poco qué es eso realmente del sufrimiento, ¿no? Porque sí es verdad que existen muchas escalas para evaluar muchos aspectos, no solamente físicos o de capacidad para respirar o capacidad para toser o deglutir, como en esta enfermedad, pero también hay aspectos emocionales que están cada vez mejor evaluados a través de instrumentos como la ansiedad, como la depresión, pero en eso del sufrimiento quizá un poco los profesionales nos perdemos, ¿no? No sabemos ni siquiera muy bien definir qué es eso del sufrimiento, que si estáis de acuerdo conmigo, en definitiva es de lo que se trata, ¿no? De aliviar la percepción que tienen las personas en un proceso de vida que ha tocado vivir por circunstancias y como digo, en definitiva, esa sensación o esa percepción de sufrimiento es lo que va a hacer pues que se traduzca quizá en nuestro malestar, en nuestro bienestar, ¿no? Independientemente si se trata de aspectos, como digo, físicos, de otros emocionales, y cada vez también estamos llegando más lejos a esos aspectos espirituales que posiblemente tenemos cada vez menos reparo de abordarlos, ¿no? Desde la honestidad, desde la veracidad y de mirar realmente de frente algunos aspectos que los afectados, las familias solicitan, pero que en muchas ocasiones no tienen un interlocutor válido o que mire de frente a temas delicados como es el proceso de final de vida o el manejo de la tristeza sin necesidad de tener que hablar del proceso final, ¿no? O de procedimientos. Yo me acuerdo que también ha cambiado mucho el tabú, si me permitís la expresión, que existía acerca de la traqueotomía, por ejemplo, ¿no? Yo creo que cada vez se habla con mayor directividad, que sin necesidad de ser una información bruta o agresiva, pero cada vez tenemos quizá más habilidades para hablar de temas delicados. También, como digo, incluso de esos aspectos más espirituales en los que sin necesidad de hablar de religiosidad, pues existe un sentimiento, ¿no? de términos como la trascendencia, como el sentido de la vida, que cuando estamos pasando un proceso difícil como este, pues florecen, pero que en muchas ocasiones se ven bloqueados pues porque no tenemos habilidades, ya no solamente los profesionales que también, sino que también el entorno, la familia, ¿no? O el propio afectado, pues en ocasiones, en otras no, pues tiene cierto reparo, cierta dificultad o cierto miedo, o cada persona tendrá un motivo diferente para hablar abiertamente de temas o de aspectos que en definitiva se traducen en las cosas que realmente en el proceso de vida, ¿no? En el proceso no quiero decir en el proceso de enfermedad, sí, en el proceso de vida precisamente. Hago muchas veces, o recurro muchas veces a la frase que veis en la pizarra, y yo creo que denota un poco el cambio y que todavía, a pesar de estar en una sociedad en la que pues, se consideran, como digo, más esos aspectos emocionales, pues todavía es actual o es de actualidad hablar de que las personas, de que cuando tratamos a alguien, no estamos hablando de tratar la cama 9, ¿no? O de tratar una ELA o de tratar un cáncer de hígado, ¿no? Sino que estamos considerando cada vez más esa biografía completa de la persona
teniendo en cuenta esa multidimensión o esos aspectos cotidianos que no solo ni no siempre están traducidos en un manejo, por ejemplo, respiratorio, y sin ni mucho menos quitarle la importancia a ese manejo de enfermedad. Justamente el darle más atención a estos aspectos no tan fisiológicos o no tan directamente relacionados con la enfermedad, pues ha sido posible quizá por esa mejora, ¿no?, en los tratamientos, ¿no? Y entonces se van algo así como cubriendo más áreas de importancia. Yo creo que culturalmente, antes de dar una especie de definición, solamente para vosotros, sino también para también los profesionales, ¿no?, y toda la gente que nos dedicamos a esto, para tener claro un poco los objetivos de qué realmente estamos intentando paliar, ¿no?, o qué estamos intentando amortiguar en este proceso. Yo creo que, y decía que culturalmente la percepción del sufrimiento, pues, y la percepción del manejo de emociones o el cómo pasamos emocionalmente por un proceso de vida difícil, ya no solamente una enfermedad grave como es la ELA, sino en dificultades más cotidianas, ¿no? Yo creo que, y esto no lo digo yo solo, sino pues un poco las tendencias más actuales de los modelos psicopatológicos o los modelos de psicología o de sufrimiento humano, pues entienden como que toda la vida, la evolución, pues ha ido un poco encaminada a eliminar el malestar, ¿no? Un poco dirigida a evitar todas aquellas cosas que nos molestan. Y ahí están también incluidas las emociones, ¿no? Emociones como el miedo, como la tristeza, como el enfado, como la culpa, como el retraimiento, como la impotencia, todas esas emociones que son tan condición sine qua non de las personas, pues tendemos desde siempre, empezando desde casa, por nuestra familia, nuestros allegados, hasta en el ámbito hospitalario y sanitario, siempre como intentando encontrar ese alivio a no sentir tristeza o a no sentir miedo, ¿no? Cuando estamos diciendo que hay circunstancias que van inevitablemente, cuando digo inevitablemente lo digo con mucha conciencia, es realmente y estrechamente unido a determinadas circunstancias que vivimos no solamente con una enfermedad grave, sino que continuamente. Pero algo así como que cuando no conseguimos manejar esas emociones o como cuando las sentimos o cuando aparece esa sensación de sufrimiento, como que intentamos a toda costa eliminarlo, que es una contradicción en sí misma, y eso es lo que yo decía, que actualmente las corrientes psicológicas, los tratamientos actuales de las últimas década o 2 décadas de avances en las terapias psicológicas y del manejo emocional, pues van dirigidas no a eliminar esas emociones, y ya no lo diré más veces, por última vez, que son condición humana, ¿no?, y que no se pueden desligar de la biografía humana, pues esas corrientes actuales van dirigidas a aprender, a convivir o a normalizar o a aceptar o a tolerar esas sensaciones relacionadas con las emociones que van ligadas, como digo, a la experiencia humana, ¿no? Todo eso se ha traducido, yo creo, pues no sé, se me ocurre desde estos talleres que estamos haciendo hoy hasta toda la docencia, hasta toda lo que se va impregnando en la relación médico-paciente de las nuevas generaciones, de los nuevos médicos que van entrando y de ese contagio emocional, de la importancia que tiene la persona como globalidad, pues todos nos vamos en cierto modo impregnando, y una de esa impregnación o una de las bases de la impregnación se traduce en no intentar encontrar esa palabra mágica o esa conversación mágica para que la persona, imaginaos, un afectado de ELA, deje, por ejemplo, en un momento determinado, deje de tener miedo, ¿no? Pues de entrada se torna imposible, frustrante, y muy posiblemente en lo que se traduzca en la familia y en el afectado de ELA sea sensación de incomprensión cuando tiene delante a alguien, y aquí también incluyo, como digo, profesionales, pero también familiares, cuando hablamos de temas importantes que nos atañen, que nos
nos están doliendo o que los estamos sintiendo y viviendo, pues cuando desde el punto de vista de tratamiento, de manejo de la situación, pues lo intentamos compartir con nuestro entorno y no se nos permite hablar de ello o se nos intentan dar frases mágicas para aliviarnos de una forma muy posiblemente beneficente, pero no realmente aliviadora, pues al final se vive muy el sufrimiento en paralelo, ¿no? Y como que existe mucho taponamiento, si me permitís, o mucha evitación de estas situaciones que, como digo, estaréis de acuerdo conmigo que la gente lo piensa, ¿no? Lo que pasa es que tenemos algo así como que formarnos y sí es verdad que los profesionales tenemos una obligación moral de aprender ese manejo y no solamente los psicólogos, enfermería, auxiliar de enfermería, médicos, ese trato al menos que dé cabida o que dé permiso a través de ciertas actitudes, y no estoy hablando de que familiares o profesionales tengan las mejores habilidades como pueda tener un posible psicólogo, ¿no? Sino que estamos posiblemente hablando de actitudes relacionadas con la aceptación, relacionadas con la aceptación incondicional, me refiero, de lo que está sintiendo el otro, ¿no? De la empatía, pero de la empatía de verdad, no de esa de boquilla que dice, sí, sí, yo te entiendo, pero no, sino una empatía de verdad y de hablar de estos temas delicados relacionados o impregnados de veracidad o honestidad cuando a uno también le está doliendo, ¿no? Incluso cuando no se está sufriendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese encuadre que sí me apetecía mucho hacer, relacionados con actitudes, y es el que yo creo que culturalmente y en cierto modo está cambiando. Evidentemente, hay de todo en todos los sitios, ¿no? Y nos encontramos con familias o con familiares o con cuidadores o con afectados, propiamente dicho, cuando hablan con los familiares, o muchos profesionales que realmente con su relación terapéutica relacionada con la comunicación y la atención a ese espectro global o a esa humanización global del ser humano, pues que realmente alivia en un proceso de enfermedad como es la ELA, ¿no? Y otros profesionales o equipos que tienen quizá el mejor tratamiento médico disponible y los mejores avances tecnológicos que existen, pero que en una consulta externa que dura 10, 15 o 20 minutos, pues puede realmente hacernos mucho daño, ¿no? Y si a pesar de tener el mejor ventilador, pues tenemos esa no confianza o esa no sensación de estar arropados y acogidos por el equipo que nos atiende, pues estaremos de acuerdo que al final se traduce en ese sufrimiento global, ¿no? Incluso teniendo, como digo, el mejor tratamiento médico, el mejor ventilador del mundo. Entonces, algo así como que tenemos que atender. Y para eso yo creo que todos, y es una de las poquitas cosas que sí me gustaría que os llevarais hoy de aquí, pues es, en definitiva, ¿qué es eso del sufrimiento, ¿no? Que como también comentábamos antes, nos perdemos un poco. Sin enrollarme demasiado en esta definición, se habla, y siguiendo un poco el modelo del estrés, ¿no? De los modelos explicativos de cómo sufrimos y de cómo nos estresamos en la vida, pues siempre se habla de que cuando sufrimos es porque hay un desequilibrio importante entre la amenaza que percibimos de un evento que nos pasa en la vida y de los recursos que tenemos para hacerle frente, independientemente del evento. Es decir, independientemente además también de lo amenazante que pueda suponer a priori. Si algo que nos pasa en la vida, como puede ser una enfermedad, para nosotros es muy, muy, muy amenazante, pero tuviésemos los recursos a mano disponibles para hacer frente a esa gran amenaza, pues esa balanza no existiría, no estaría desequilibrada y por lo tanto la percepción de sufrimiento no sería muy alta. Y en esto del apoyo emocional y de la importancia de los aspectos emocionales y espirituales y de dar voz y voto realmente a lo que está viviendo y sintiendo un afectado y un cuidador de un afectado de ELA, pues esto es un poco absurdo decirlo, pero es como muy personal, ¿no? Como muy individual. La gente
sufrimos por muchos factores, ¿no? O muy diferentes aspectos. Y bueno, y esa percepción de amenaza, porque al final no se traduce en lo amenazante que sea una cosa, sino en lo amenazante que creamos que sea una cosa. Y no se trata tampoco de los recursos que tenemos disponibles, se trata de los recursos que creemos tener disponibles para hacer frente a esa amenaza. Y en esto, bueno, pues ahora irán cayendo en la diapositiva por muchos factores personales e individuales que son, en definitiva, los que ante una amenaza de la vida, pues son los que nos permite ponerle etiqueta, ¿no? Nos permite, pues, hacer nuestro balance personal para saber em, cómo podríamos hacerle frente a esa sensación, ¿no? Entonces, lo que está claro es que estamos ante una situación, ante una enfermedad, pues que en sí misma, pues es muy amenazante, ¿no? Porque está relacionada con la pérdida de aspectos, pues muy nuestros, muy básicos, muy de vivir y que en ocasiones, en otras no tanto, em, no se tienen demasiados recursos para hacer frente a toda la amenaza que supone, ¿no? Entonces, quizá la labor de, de todo el entorno socio-sanitario en la atención de personas con ELA, pues se trate realmente en proporcionar esos recursos ante determinadas dificultades o problemas que acontecen durante el proceso de enfermedad, pero también proporcionar a través de ese soporte emocional. Y olvidaos otra vez de que sean los psicólogos quien da solo el soporte emocional, sino de esa acogida, de ese entendimiento por parte de todo el complejo sociosanitario y familiar, pues de lo que se está viviendo en un proceso como este, ¿no? Y entonces, como digo, el objetivo muy posiblemente esté relacionado con la disminución de la percepción de amenaza. No es lo mismo tener a tu equipo médico disponible en un momento determinado ante una urgencia o ante una dificultad, pues que no tenerlo, ¿no? Y no es lo mismo tener recursos económicos y tener un cuidador externo que no tenerlo. Estaremos todos de acuerdo que eso aumenta recursos, hace que se disminuya la amenaza y, en definitiva, que la percepción de sufrimiento pues sea menor. Estábamos hablando de la excelencia, quizá en la práctica clínica, o de esa atención realmente integral, ¿no? Y global. Y también hablábamos antes que se puede tener ese cuidador externo perfectamente enseñado en todas las dificultades, se puede tener un equipo médico cercano, pero si cuando queremos hablar de cómo nos sentimos en relación a qué pensarán mis hijos cuando me vean con determinadas dificultades o cuando ya no esté, o cómo hablar con mi pareja acerca de que tengo pues dificultades relacionadas con el final de vida o con la decisión, pues entonces se torna todo más difícil. No tiene mucho sentido hablar, creo, a día de hoy, de manejo emocional o de atención a las necesidades emocionales. No se puede hablar de esto, yo creo, sin hablar de aceptación y sin hablar de un cambio en ese entorno, como decía, que considere las emociones como algo normal, ¿no? No podemos seguir algo así como diciendo, pues es que estoy muy triste porque me da miedo el futuro. No podemos seguir esperando respuestas como, bueno, pues ya veremos qué va pasando, ¿no? O bueno, lo importante ahora es que estés bien, ya veremos más adelante. O no digas tonterías, no, tú lo que tienes que hacer es estar contento y tirar para adelante, ¿no? Bueno, no sé, se me ocurren muchas formas de manera beneficente intentar afrontar esas necesidades emocionales que nunca son fructíferas, ¿no? Nunca son, llegan a buen puerto, nunca son realmente consoladoras. Pero si existe, como hablábamos culturalmente, una idea y eso no es culpa de nadie, ¿no? Eso nos lo han inculcado pues nuestros padres, las escuelas, ahora
muchísimo menos, pero toda la cultura, toda la sociedad, pues como que el bienestar está relacionado con no sentir nada de esas cosas, ¿no? Y el que lo siente, pues o tiene un problema psicopatológico o no está siendo capaz de manejarlo o autorregularlo de forma adecuada y entonces como que no es normal, ¿no? Como que es algo así como patológico. Solamente en el momento en el que empecemos a considerar que ese malestar, que esas reacciones normales, negativas y emocionales, pues forman parte realmente de nuestra vivencia ante las dificultades, solamente cuando le demos realmente cabida, y estoy hablando desde muy abajo, ¿no? Esto posiblemente sea muy fácil decirlo, pero cuando sentimos miedo, cuando tenemos un mal día y estamos tristes, o cuando nos enfadamos con alguien, pues es muy difícil no actuar bajo el embrujo de esa emoción, ¿no? O verse arrastrada por esa emoción cuando realmente es desagradable y aunque tenga su valor adaptativo, pero es muy difícil realmente aceptar. Y de aquí, hasta que no tengamos esa base cultural y que iremos inculcando a nuestro alrededor y a nuestros hijos de cómo manejar dificultades y de que la vida tiene sufrimiento y que tiene dificultades, hasta que realmente no lo hagamos nuestro, y estoy hablando posiblemente de una falacia a día de hoy, aunque sí es verdad que también conoceréis entornos familiares donde se manejan de forma muy diferente las dificultades, ¿no? Las pérdidas en la vida, ¿no? Bueno, pues todo eso que tan culturalmente está arraigado y que nos da lugar a frases rotundas que tenemos grabadas muy a fuego en nuestro cerebro, pues cuando la vida nos pone una dificultad, sea de la índole que sea, pues si atenta contra esa cosa que nos dijeron culturalmente, pues sufriremos más, ¿no? No sé, si me ocurre una que a veces que le cuento muchas veces, ¿no? Cuando a alguien en el entorno familiar, pues se le ha enseñado, y también en la escuela y en la tele y en todos los sitios, que una mujer, imaginaos, para ser plenamente feliz, pues tiene que sentir la experiencia de saber lo que es ser madre, pues si eso estamos muy rígidos, agarrados a esa condición preconcebida y cultural y contextual, pues no sufrirá lo mismo una mujer que si en un futuro por dificultades no puede tener hijos, que otra mujer que sí pueda tenerlos, ¿no? O que no tenga tan grabado esa regla verbal, ¿no? Como que no necesariamente para ser pleno, para ser feliz, pues hay que experienciarse como madre, ¿no? Entonces, solamente este ejemplo, porque toda la vida respecto al sufrimiento y a nuestras pérdidas y a lo que consideramos como normal o a nuestras aspiraciones de la vida, pues muchas están relacionadas con cosas que se alejan mucho del sufrimiento. Entonces, cuando tenemos experiencias en la vida que nos ponen muy de frente del sufrimiento, pues cada uno reacciona como buenamente puede, ¿no? Yo, ya sabéis que llevo tiempo viendo este tipo de situaciones y he visto todo tipo de reacciones, ¿no? Y de que, pues evidentemente todavía me sigo sorprendiendo mucho cuando alguien con dificultades de este calibre, pues sigue encontrando realmente y de forma honesta y ya no sé si con esfuerzo o sin esfuerzo, pues sigue encontrando muchas motivaciones vitales frente o pese a tener una enfermedad como es la ELA, ¿no? Luego hay otras personas que no hace falta que tengamos un proceso de enfermedad tan grave, ¿no? Sino que ante un despido de trabajo, por ejemplo, pues nuestro sufrimiento es tal que nos cuesta muchísimo sobreponernos, ¿no? O sacar ese término tan de moda como es la resiliencia, ¿no? Y volver a levantarse, ¿no? Y a veces pues uno no entiende muy bien cómo nos manejamos, ¿no? Ante ese sufrimiento, ante esas emociones, ante esas sensaciones que suscitan, pues las inevitables dificultades que tendremos en la vida más tarde, más temprano, de una forma u otra, ¿no? Entonces, todo esto para, para decir algo que a mí me ha ayudado mucho en mi experiencia profesional y mucho, mucho en mi experiencia
particular o personal de esto de la aceptación de las emociones, ¿no? Cuando digo aceptación, no digo el conformarse con la emoción, no digo el estoy triste y me conformo y actúo como si estuviese triste. No, cuando digo aceptar, digo realmente observarla y normalizarla, ¿no? Esa palabra que también es muy fácil de decir, pero es algo así como no me extraña que ahora esté enfadado, ¿no? O tener justamente esa conciencia de la emoción y de darle cabida o espacio a nuestra experiencia vital sin luchar demasiado contra ellas, ¿no? Y de aquí es donde aparecieron esas corrientes nuevas que aunque vengan del budismo y de ciertas prácticas orientales, pues algo así como esa meditación, ese mindfulness que ahora está tan de moda y que justamente lo que nos pone muy delante es que la mente, respecto al sufrimiento, respecto al estrés, respecto a la percepción que tenemos de por qué sufrimos y de por qué nos angustiamos a través de ese piloto automático, perdón, pues todas van dirigidas a la autoconciencia de las emociones, de darle espacio, de aceptarlas, de bajar los puños, ¿no? Un poco de lucha ante algo que es nosotros, que somos nuestro yo. Todo ello bajo ese paraguas de las inevitables reglas verbales que decía antes, esa herencia cultural y contextual que muchas veces nos hacen pues considerar lo que se supone que es bueno o malo, o lo que se debería de sentir o lo que no se debería de sentir. Y entonces, repito, cuando la vida nos pone dificultades, nos pone muy delante que esa regla verbal se va a romper, ¿no? Y entonces cuando somos muy rígidos a esas ideas o premisas o axiomas globales de vida, pues la percepción de sufrimiento es muy alta. Lo que está claro es que yo en este tiempo y también antes de ver a afectados de ELA, en otro tipo de enfermedades también muy graves, lo que he visto de forma muy clara y que para mí tiene mucho significado es que las personas ante el mismo evento no sufrimos ni mucho menos igual y que no siempre está relacionado con, por ejemplo, tener recursos económicos o no, o tener un buen tratamiento médico o no, ¿no? Yo creo que hay otro, ¿no? Aquí siempre o a veces surge o viene al caso por recomendaros esas películas de animación. Hay muchas también de animación, pero esa película de Disney Pixar del revés, pues habla muy fácil y muy claro de estos conceptos que socialmente y culturalmente están cambiando. O la nueva película esta de Red, no sé si la habéis visto, respecto a la autorregulación y que yo la recomiendo de manera muy firme, pues nos habla de ese cambio en las generaciones más pequeñas y que por ende también a nosotros pues va cambiando de forma de verlo, ¿no? De forma de asociarnos o de intentar empujar esas emociones que son nuestras. Bueno, pues esto es lo que venía un poco diciendo de que el que sufre o el que se estresa o el que siente negativamente las emociones, pues posiblemente es porque no sepa manejarlas, porque no tenga herramientas suficientes, porque es muy débil o porque tiene un problema psicopatológico. Bueno, pues eso es lo que va cambiando, ¿no? Y entonces se traduce al final pues en una comunicación más clara y honesta, ¿no? En esa triada entre afectado, familia y profesional, pues como que si realmente hay, y todos conocemos profesionales sanitarios y familiares que tienen esa capacidad tan buena de mirar las cosas como son, ¿no? No como deberían de ser, y de con toda la tecnología del mundo mezclada em, con esa afectividad, ¿no? Con esa sin confundir el término del cariño, con esa eh, apertura o con esa cercanía a lo emocional que no esté reñido con ese
esos avances tecnológicos o ese mejor tratamiento médico, ¿no? Me he acordado ahora, no lo iba a decir, pero Kabat-Zinn, el iniciador en toda la cultura occidental de esto de la meditación, con la clínica del dolor que creó hace ya pues 17, 18 años en un hospital de Massachusetts y, y que tuve la ocasión, por mucha suerte, de conocer personalmente y en un ámbito así como también como hoy de Petit Comité, pues él decía que al final esto del manejo emocional, de la normalización de las emociones, de la percepción del sufrimiento, incluso en procesos tan difíciles como es la ELA, pues al final como que lo tenemos que ir transmitiendo, ¿no? De generación en generación, pero no solamente tan lejos de generación en generación, sino en la gente que tenemos al lado, ¿no? Y de que un buen médico que tenga una buena capacidad, por ejemplo, de hablar en sintonía con el familiar y con el paciente de temas muy delicados, y ya hemos nombrado varios, pues como que eso se transmite, ¿no? También en el residente que pueda estar en el lado, ¿no? Y eso al final también se transmite en el equipo, en la enfermería que está en ese momento y también en el cuidador que escucha en ese momento, ¿no? Y todo, o una expresión de la biografía por parte de un afectado que esté llevando las cosas de determinada manera relacionadas con la aceptación y con el reconocer o el autoconocer las emociones, pues también se va impregnando pues en todo lo que tiene alrededor, ¿no? Y entonces Kabat-Zinn decía que esto de las habilidades del manejo emocional y de la forma en que tenemos de relacionarnos con la vida, con la muerte y con el sufrimiento, pues tenemos que ir de uno a uno, ¿no? Como que uno pues con estas o con determinadas prácticas va germinando en el de al lado y el de al lado va haciéndolo en el de al lado y así, pues que posiblemente sea una falacia hablar todavía de este cambio cultural en el que consideremos el sufrimiento como una condición normal de ser humano. Lo que sí os digo, como psicólogo en este caso sí, es que todas las estrategias de la autorregulación y el manejo emocional actuales o modernas pasan, a diferencia de las anteriores, como la relajación, que había algo así como que engañar las emociones para no sentirlas o algo así, todas las técnicas modernas pasan por el ver sin juicio lo que sentimos, pero ver sin juicio lo que sentimos pasa por realmente ponerle nombre a lo que sentimos, que muchas veces pues somos algo así como, perdón por la expresión, como analfabetos emocionales, ¿no? Como que decimos, no sé muy bien qué me pasa, pero me encuentro mal, ¿no? En el momento en el que todos tengamos un lenguaje más emocional y tengamos la capacidad y la honestidad con nosotros mismos de decir, tengo miedo, pues solo eso permitirá darse cuenta que se tiene miedo, ¿no? Porque hasta ahora era como, tengo miedo y reacciono con miedo, o estoy enfadado y reacciono con el enfado, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces de darnos cuenta de que tengo miedo o de que darnos cuenta de que estoy enfadado para poder, en definitiva, autorregular la emoción, ¿no? O autorregular que no se confunda con eliminar o con disminuir, ¿no? Porque uno no elige nunca lo que siente ni la intensidad con la que siente, ¿no? Pero sí cuánto rato pasa con nosotros o cómo de amigos, si me dejáis, nos hacemos de algo que en definitiva somos nosotros mismos reaccionando a un evento. Aquí hay un término importante que es la disposición, relacionado con la aceptación me refiero, es de las emociones, es la disposición, cuánto uno está dispuesto a realmente reconocerse o sentir lo que está sintiendo en un momento determinado. Si alguien nos hace una jugarreta, pues reconocer que estoy enfadado y no reaccionar tal cual con el enfado, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero desde luego todo se inicia en el poner nombre y en la autoconciencia de, de qué estamos sintiendo, ¿no? Y de que como que parece que luchamos contra esos demonios de que dejen de estar y en definitiva pues es otra vez tan absurdo como que estamos luchando contra nosotros mismos y ante una reacción afectiva normal con toda la utilidad que tiene una emoción, por ejemplo, relacionada con el miedo, con el enfado, ¿no? Que luego veremos un poquito más adelante,
pues cómo tiene evidentemente su función muy adaptativa, ¿no? Y bueno, luego respecto al manejo de todo lo que estamos hablando, ese encuadre cultural, que era lo que más queríamos compartir con vosotros hoy, ¿no? Esa normalización de la emoción pues lo habíamos separado en dos tipos de puntos de vista, uno quizá más posiblemente relacionado con el equipo profesional o con los familiares y otro con el propio afectado, ¿no? Y que ya hemos dicho pues algunas de ellas. Kabat-Zinn, otra vez haciendo alusión a él, cambió de hospital al que iba su madre cuando la primera vez que fue y le contó la enfermedad que tenía su madre. Cuando terminó el médico de tener ese discurso, pues la madre le preguntaba a Kabat-Zinn, que le tenía al lado, y dice: oye, ¿qué me ha dicho? ¿Me lo puedes explicar? Porque no he entendido nada, algo así, ¿no? Y como que no estaba atendiendo para nada a las emociones, em, cuando digo emociones, digo toda la experiencia, ¿no? De sufrimiento de la persona, y como que em, no había estado presente, ¿no? Como que había soltado unos pros y unos contras, había soltado un diagnóstico, un pronóstico, y como que no era una conversación bidireccional, ¿no? Era como ese discurso paternalista que hablábamos antes, muy unidireccional, y Kabat-Zinn cambió de hospital por su madre y decía que iba a la clínica Mayo a 350 kilómetros cada vez que tenía revisión. Posiblemente sea un poco exagerado, pero él hablaba de ese término que también se utilizaba mucho antes, de esos hospitales más humanos que en definitiva, él lo hablaba así de rotundo, curan, ¿no? Cuando tenemos un encuentro realmente cercano, y no estoy hablando ni mucho menos, ni muchísimo menos de simpatía, sino realmente que nos damos cuenta de que la persona que tenemos delante se está haciendo cargo, y aquí otra vez incluyo a la familia, la forma en que tenemos de obviar determinadas emociones, o realmente con los ojos o con la comunicación o con la atención realmente estar atento a lo que nos está contando el otro, pues eso se nota, y decía Kabat-Zinn que eso cura, ¿no? Entonces, yo tampoco estoy muy en desacuerdo de que esa rotundidad, ¿no? Conozco a un paciente y me da la gana decir su nombre porque tengo su permiso y porque ha salido en varios medios, y siempre me ha dado mucho permiso para utilizar su nombre, y es Alejandro Bayo, un paciente que conozco, que dijo una frase en un momento respecto a esto de la atención de las emociones y al encuentro, pues familia, afectado y profesional, pues decía una cosa que a mí me marcó y que sigue todavía influyendo cuando alguien entra en mi consulta, cierro la puerta y pones los recursos para atenderlo, aunque lo hagas bien, no lo hagas regular, lo hagas mal, pero algo muy importante. Y él decía que no quería a alguien simpático delante, ¿no? Pero que en esos 15 minutos que dura ese encuentro, y que es muy cortito, y que el afectado lo está esperando a lo mejor 2 meses, que es el tiempo que pasa entre una consulta y otra, decía que él necesitaba tener la sensación de que en ese momento, para la persona que tenía delante, para el profesional, era lo más importante que tenía el médico, ¿no? De que ahora yo soy lo más importante para él, y que esa sensación se tiene que transmitir para realmente darnos cuenta de que se está haciendo cargo de nosotros, ¿no? Y eso pues implica no solamente esa escucha activa, sino muy posiblemente quitarse los lápices y los folios de en medio, incluso las mesas, ¿no? Y de realmente tener una conversación de tú a tú moralmente, al mismo nivel moral, que no por el hecho de llevar una bata, pues está queriendo decir que se tiene otro estatus moral, ¿no? La única diferencia es que uno está malito y el otro no, ¿no? O que uno tiene ciertos conocimientos y otro no, pero los conocimientos acerca de lo que realmente quiero soy yo como afectado. Entonces, en fin, que tiene que haber una conectividad, o tiene que haber un vínculo realmente emocional, y que por suerte, antes hemos hablado de actitudes, pero que por suerte se entrena y que se puede mejorar,
y que los familiares no sabemos, no nacemos sabiendo manejar temas delicados, sobre todo cuando están en juego, pues lo que suponemos que va a ser más sufrimiento para nuestro afectado, nuestra familia, si hablamos de esos temas, pues por suerte, como digo, se pueden aprender, ¿no? Pero que requieren, como en otras cosas en la vida, pues cierta actitud al cambio, cierta actitud, ciertas bases, y otra vez volvemos a lo de la cultura, relacionadas con las emociones y el sufrimiento para darnos cuenta de que se puede hablar pues mirando a los ojos y con honestidad acerca de lo más difícil que se os pueda ocurrir, porque no hay otro momento en el que un afectado de ELA pueda hablar de una consecuencia de la traquetomía o no hay otro momento u otra persona con la que pueda hablar de una sedación paliativa o de un proceso de final de vida o de un miedo relacionado con el diagnóstico. Entonces, esos encuentros tan neón, tan difíciles, pero a veces no tan frecuentes, ¿no? Hay otras circunstancias más frecuentes pero menos delicadas. Esos son esos momentos tan delicados, esos puntos de mayor vulnerabilidad y que se traducen en el mayor sufrimiento de la persona o el mayor bienestar, pues requieren al menos, aunque no haya de habilidades entrenadas, porque no todos tenemos que tenerlas, pero al menos de una actitud, de una escucha activa relacionada con el atender, ¿no? Entonces, se nos acaba la charla del manejo emocional, o mejor dicho, que en sí mismo ya está siendo terapéutico cuando tenemos delante a alguien que realmente está escuchando activamente lo que nos pasa, ¿no? Y se va de aquello de sí, sí, pero entonces le duele la cabeza o no. Es que a mí lo que me duele es la tripa. No, no, sí, 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 le entiendo, pero lo que esa conexión a veces difícil y repito, no tiene que haber excelentes habilidades de comunicación. Ojalá todos tuviésemos habilidades de comunicación para saber qué decir y qué responder en cada momento. A veces sobran las palabras en determinadas circunstancias. Lo que sí hay que prestar atención es a la actitud que se tiene ante el sufrimiento y en eso, como decíamos antes, nos eximimos un poco por la herencia cultural que tenemos de que no sabemos manejar el sufrimiento o que lo consideramos malos y entonces lo taponamos, lo negamos y hacemos conspiraciones del silencio con nuestra familia y le decimos al médico no le digas más o no le digas que es malo porque a veces va a sufrir más y todo ese tipo de comportamientos racionales y beneficentes que hacemos muchas veces, pues al final se traducen en no acercarnos realmente al sufrimiento como se merece, ¿no? A pesar de lo inmensamente doloroso que es, ¿eh? Y bueno, pues todo esto está muy relacionado con el cambio del modelo paternalista a un modelo más formativo, un modelo más deliberativo, ¿no? Que se ha venido llamando ya hace tiempo, en el que pues yo soy el que sé de los procedimientos técnicos, pero tú eres el que mejor sabe acerca de lo que quieres en tu vida y lo que no quieres, ¿no? Entonces se trata de llegar a esa conjunción, ¿no? Y aquí es donde todos deberíamos de eliminar de nuestro vocabulario eso de tú tienes que y tú debes de, ¿no? Que tenemos tanto en boca. Yo creo que esos dos términos no solamente en el ámbito de la relación, del manejo emocional deberían eliminarse, ni en los profesionales, ¿no? Sino que deberían no existir, ¿no? Cuando alguien de nuestro entorno nos cuenta un problema o nos dice cómo se siente, cuando os pilléis diciendo tú lo que tienes que o tú debes de, pues saltaros una alarma o sacaros una tarjeta amarilla porque posiblemente no esté reconfortando al otro, ¿no? Y bueno, pues es una tendencia. Y aquí decíamos que involucrábamos a los profesionales, pero también a los familiares, ¿no? Que muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, con ese ánimo beneficente, con esa intención de no hacer daño, pues justamente estamos haciendo un poco lo contrario, ¿no? Y bueno, para nombrar un poco aquí, porque la tarde se nos queda un poco chiquita, para, pues para hacer esto más concreto, ¿no? Hablar de, ahora un poquito después hablaremos de varias habilidades, pero no podía dejar de nombrar
pues estas actitudes que ya les he dicho antes y que se requieren en cualquiera de los tres pilares, minimizando un poco pues, la atención al afectado de ELA, ¿no? De afectado, familia y profesional, ¿no? De que todos deberíamos no dudar de que cuando alguien nos dice tengo miedo, pues no juzgarlo y en lugar de decirle lo que tiene que hacer para dejar de tener miedo, pues a lo mejor podríamos empezar por validar, ¿no? Y por decir que te entiendo muy bien que tengas miedo y no quedarnos ahí, pero desde luego validar y validar y validar la emoción, como normalizar que muchas veces, pues con esa intención de eliminarla o de no hacer sufrir, pues la utilizamos muy pocas veces, ¿no? Bueno, ya lo decíamos un poco antes, ¿no? Ese por favor, al Dios, a Dios, al tienes que y al debes de, y empezar a preguntar, a que la gente forma parte, a que no tanto contar y más escuchar, ¿no? No estoy hablando de filosofía, no estoy hablando de falacia, lo he visto realmente en la relación profesional, con tratamientos o procedimientos médicos de última generación, ¿no? Ya decía antes que no estaba reñido. Y no estoy hablando de ser cariñoso ni ser simpático, no estoy hablando de nada, como muy bien sabéis de eso, ¿no? Estamos hablando de esa linealidad moral que se requieren en situaciones graves en las que necesitamos de otros, ¿no? Y bueno, pues también, pasando ya un poco más rápido, también hemos nombrado esta tarde algunos, hay muchos facilitadores y hay otros que son unos inhibidores de la comunicación, ¿no? Esas frases de siempre que he nombrado hace un ratito de tú lo que tienes que hacer es no preocuparte o intenta vivir la vida ahora que puedes o no sé, pues un montón de esas frases que buscamos en nuestro disco duro cuando tenemos a alguien delante que está sufriendo, pues para aliviar, ¿no? Entonces, em, o le cuentas a un amigo que te has divorciado y te dice, hombre, pues ahora lo que tienes que hacer es vivir la vida, pues no te preocupes, si al final, bueno, pues ese tipo de respuestas que posiblemente sean con muy buena intención, pues lo que se traducen al final es que posiblemente no vuelvas a contar con ese amigo cuando tengas una dificultad, ¿no? Porque falta eso del validar, ¿no? De, hostia, no me extraña que estés fastidiado, ¿no? No me extraña que te lo estés pasando mal, ¿no? ¿Y qué has pensado respecto? No sé, otra vez dar más espacio, y perdón por el ejemplo, más espacio a que la emoción no esté taponada por esa intención de ayuda fallida, ¿no? O con esa intención de taponar lo que estamos sintiendo. Y muchos de esos facilitadores de la comunicación, pues los hemos dicho, escuchar muy posiblemente antes de hablar, ¿no? O decir la verdad con mucha honestidad y con mucha veracidad, sin ser agresivo y sin utilizar términos que a lo mejor la persona no quiere utilizar y que para eso también hay técnicas que ahora no es el momento para detenernos, pero desde luego esa conectividad que estamos hablando todo el rato, ¿no? Pero, vale, entiendo que estés fastidiado, pero ¿qué? De todo, yo me imagino que un montón de cosas, pero ¿qué es lo que más te preocupa, no? Eso es una pregunta mágica en cualquier comunicación emocional, en cualquier intento de aliviar o de escuchar realmente a alguien que se lo está pasando mal o que nos cuenta algo. Una pregunta mágica, y estoy convencido de ello, es ¿qué es lo que más te preocupa en este momento, ¿no? Porque muchas veces tendemos a imaginarnos, ¿no? Y ves a una persona mayor en el hospital y que está sola y le ves con cara de tristeza y a lo mejor puedes presuponer o prejuzgar que, que está triste porque seguramente sus hijos no vengan a verlo, ¿no? Y a lo mejor lo único que le pasa a la mujer es que lleva 3 días sin ir al baño, con perdón. Y entonces, pues es fundamental esa identificación de preocupaciones cuando estamos intentando escuchar a otro, ¿no? Cuando estamos o cuando nos ha tocado por suerte o por más suerte que desgracia estar en una situación en la que alguien quiere compartir con nosotros pues una vivencia. No digo que sea fácil ni plato de buen gusto, ¿no? Pero otra vez hacemos alusión a esas actitudes que son las que nos permiten
pues dar más espacio y más cabida a que la persona se exprese, ¿no? Hay muchas formas de dar muestra que se están entendiendo los sentimientos de verdad, ¿no? Y esa aceptación incondicional de que haya gente que no es capaz de ver las cosas de una manera que nosotros las vemos, ¿no? Y otra vez evitar esos mensajes impositivos de tú lo que tienes que hacer es salir, hombre, tú lo que tienes que hacer es disfrutar de tus nietos ahora. Y bueno, luego unos inhibidores relacionados con las frases de siempre. Y perdón, yo soy padre, iba a decir perdón por las madres, pero esas madres más antiguas que nos daban consejos de no te preocupes, o a la gente el tiempo le pone a la gente en su sitio, o no pasa nada, en fin, esas cosas que son tan, que hemos escuchado, yo no sé vosotros o vosotras tanto como yo, pero que no ayudan en definitiva si realmente estamos exigiendo un abordaje emocional, no profesional, sino un soporte emocional, no hablo de intervención psicológica, sino un soporte emocional básico en situaciones como las que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues si necesita algo ya lo pedirá, ignorar pistas, preguntas cerradas. Y en definitiva, es ese el salto, ¿no? Que nos gustaba compartir hoy con vosotras, ¿no? Y vosotros, ese salto del paternalismo y que también, pues, no se trata solamente es que mi médico es así, ¿no? O es que si es verdad que cuando coincidimos con un profesional que nos escucha de entrada, pues tenemos mucha suerte, ¿no? Que tenemos esa atención, pero también decíamos que culturalmente el propio afectado también a veces demandamos ese modelo más que decidan por nosotros a veces, ¿eh? Ese modelo más paternalista porque es lo que estamos acostumbrados. Yo creo que es un poco responsabilidad de todos pasar a una atención o una emoción, un manejo de emoción, perdón, más deliberativa en el que, pues más que hablar, se escuche, más que saber o juzgar lo que puede necesitar el otro, pues se entiende, ¿no? Y más de suponer, se pregunta como estamos haciendo, y más que tú lo que tienes es que llevar ese tratamiento si no te vas a morir o si no te voy a tener que bajar a UCI, pues es más persuadir, que es lo que necesitamos también un poco todos, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, a la gente nos gusta mucho que nos digan lo que tenemos que hacer, pero mucho más lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo gala de esa autonomía y de esa decisión propia, y más en tiempos ahora donde bueno, pues se ha conseguido hasta la legalización de la eutanasia en España y donde se da voz, ¿no? a la opinión de afectados con enfermedad grave, entendiendo y asumiendo que para lo que algunas personas puede ser soportable o viable o sostenible, pues para otros no tanto, y aquí está la opinión, ¿no? Del propio afectado. Ya no es lo que toca que hagas, ¿no? Cerrando el paréntesis de aquellos profesionales que son objetores de conciencia o que no puedan o que puedan no estar de acuerdo con determinados procedimientos relacionados con, iba a decir, con la muerte digna, muchos, muchos también con este manejo emocional, imaginaos lo lejos que queda, pues esa aceptación de la muerte digna, ¿no? Por parte de algunos profesionales, ¿no? Entonces, otra vez, la base de la concienciación, que yo creo que es el ingrediente necesario para esa ensalada que se intenta siempre encontrar para el manejo emocional, ¿no? Yo creo que hay algo más de abajo, ¿no? Que estrategias para disminuir lo que se siente, ¿no? Para disminuir la emoción. Y bueno, esto es un mini resumen de esa atención mínima, no profesional, sino de soporte emocional, pues que, que propongo, ¿no? O que deberíamos utilizar en nuestro entorno familiar, con nuestros hijos y con nuestros jefes y la persona a la que cuidamos y con todo el mundo, ¿no? A la hora de, de aceptar una crítica o de hacer una propuesta o de hablar de un tema delicado o de dar una mala noticia o de tomar una decisión difícil, incluso relacionada
con el proceso de vivir o no, ¿no? Y bueno, claro que hay una responsabilidad también intrapersonal, ¿no? Por nuestra parte, como persona, a la hora de esa aceptación de las emociones, solo faltaría, ¿no? Incluso sabiendo que podemos tener un interlocutor o una familia o un cuidador, un entorno que realmente pues, nos dé espacio, nos dé cabida, ¿no? Cuando personalmente como afectados se tienen pues, determinadas lógicas, inevitables creencias acerca de lo que es vivir, de lo que es sufrir, de cómo asumimos o aceptamos las tremendas y difíciles pérdidas que conlleva esta enfermedad, que no quiero ni siquiera asomarme un minuto porque nunca he sido capaz de hacerlo y aquí desde la salud, en ese sentido, es muy fácil hablarlo, pero también tenemos nuestra, cuando digo responsabilidad, no digo culpa, sino que tenemos nuestro papel, ¿no? A la hora de cómo percibimos las cosas, ¿no? Y de que cómo consideramos pues lo que venimos diciendo esta tarde, ¿no? De intentar reconocer o al menos ser conscientes de que las emociones sirven, no solamente sirven, y- sino que a pesar de ser tan desagradables, tienen su función y encima de que somos nosotros mismos, ¿no? Es una reacción normal, eso que está en todos los manuales de que el miedo es una reacción normal. Bueno, pues seguimos nosotros mismos cuando lo sentimos, al ser tan feo y tan desagradable y incluso al considerar de que algo está haciendo mal, cuando tengo miedo, pues de no encontrar ese significado, ¿no? De no aceptar que ante determinados procesos, pues em, podamos sentir miedo, ¿no? A ver quién es el guapo que ante determinadas circunstancias no tiene miedo, ¿no? Bueno, pues eso de tengo miedo, pues todavía como que cuesta, ¿no? Y entonces ese es el papel responsable la voz que tenemos en nosotros mismos de la regulación, ¿no? Y aquí es donde, bueno, esto es fácil, siempre las tristezas aparecen entre pérdidas, los miedos y las ansiedades ante las amenazas, el enfado ante los ataques y la culpa ante la disonancia, ¿no? Pero decía que todo esto que estamos hablando, esa disposición, pues es lo que nos ha llevado a la búsqueda de la autorregulación, la búsqueda de sentirnos acorde a esas emociones a través de técnicas que huyan de eliminar la emoción, como, pues, como decía antes, la meditación o mindfulness, ¿no? Y es un poco las 2 o 3 diapositivas que vienen posteriormente, cómo actuamos siempre, ¿no? Con ese piloto automático en el que la mente, pues, intenta, ante los eventos de la vida, encontrar culpables o motivos o razones para realmente eliminarlas, y coincide muchas veces que el motivo aparente o que la razón es justamente la emoción, ¿no? Entonces, si yo dejara de estar triste, pues estaría mejor, ¿no? Las emociones erróneamente suelen ser unos geniales candidatos a ser los motivos y las razones de nuestro malestar, ¿no? Entonces, siempre tenemos ese antidepresivo, siempre tenemos esa estrategia de relajación basada en la respiración abdominal y relajación progresiva muscular para intentar algo así como engañar a la emoción porque realmente es el culpable, ¿no? Todas estas técnicas o esta manera de ver la vida, si queréis, hablan de que si realmente estamos dispuestos en el sentido que decía antes, realmente concienciados de que ante determinados eventos acontecen estas sensaciones negativas, se puede sentir miedo, pero no sufrimiento, no sé cómo explicarme. Es algo como de que ya no existe el sufrimiento adicional de ese intento de intentar desembarazarnos de algo que está, como son las emociones negativas, ¿no? Me da igual que se llame atención plena o mindfulness o como sea. Al final se trata de reenseñar a la mente a no intentar pelearse, ¿no? Contra las cosas que son como son. Otra vez me disculpo ante la facilidad de hablar desde la salud, ¿no? De respecto a un afectado de ELA, por ejemplo, ¿no? Pero que da igual cómo se llame, sino que al final es, como digo, reenseñar
a la mente estar en el aquí, el ahora, en la mayor parte del tiempo, pero desde luego concebir o tener la idea difícil, según nuestra biografía, pues de que es una condición humana determinados aspectos, ¿no? Y por eso de ahí la importancia de la disposición y de la aceptación. Por un lado está esa ansiedad ante la amenaza, esa tristeza ante la pérdida, que ya está de por sí, sino que además está ese suplemento adicional de sufrimiento que son los intentos desesperados de rechazar, de pelearte, de taponar y de hacer que no las sintamos, ¿eh? No quiero que os, bueno, no era mi intención, que llevase la intención de la sensación de resignación ante las emociones, ¿no? Se trata de mirarlas, de que están ahí porque estoy viviendo este proceso y qué hago ahora, ¿no? Con ese compromiso de acción realmente con nuestros propios valores, ¿no? De soltar ese piloto automático que tiene el objetivo de eliminar emociones y dejamos muchas veces de lado nuestros valores, pese a, o independientemente de la situación vital que estemos viviendo. En ocasiones termino con esta metáfora, yo la utilizo muchas veces y a mí también me ayudó para poder entender, ¿no? Y que me apetecía compartirla. Algunos a lo mejor ya la conocéis. Y se habla de que imaginaos que sois una conductora de autobús o un conductor de autobús en el que el autobús solamente tiene una puerta de entrada, en el que suben pasajeros y no tiene puerta de salida, no se puede bajar nadie, y de que esos, digamos, viajeros que lleváis en el autobús, pues representados por gente de muchos tipos, pero hay gente también con muy mala pinta y con mal vestidos y con navajas y con cuchillos y con cadenas, y que con ese formato representan vuestros pensamientos y vuestras emociones en muchas ocasiones o representan nuestras emociones y pensamientos en la vida, y que como el conductor, pues para tener callados a esos viajeros que son muy ruidosos y que siempre están amenazando, ¿no? Como diciéndole que o vas por allí o nos echamos para adelante con nuestras armas y te vamos a hacer daño. Y el conductor, pues para que estén un poco más tranquilitos ahí, como que siempre dirige su volante o su autobús en aquella dirección donde le dicen las emociones, ¿no? Donde le dicen los viajeros para, como digo, que estén más callados, ¿no? Hasta que en un momento determinado dice, yo no estoy yendo donde me gusta, porque se da cuenta y gira el volante y se le echan muy, muy encima los viajeros y decide otra vez pues volver donde antes y dirigir el autobús donde digan los viajeros para que en esa forma, como digo, estén un poco más calladas, aunque casi nunca se callan del todo, ¿no? Siempre están ahí. Pero ya con el paso del tiempo, pues otra vez decidió, se acabó, que me hagan todo el daño que quieran, pero yo voy a girar el volante en la dirección realmente que quiero, ¿no? En mi vida. Y se da cuenta que los viajeros, aunque se pongan muy agresivos, no pueden acercarse a menos de 1 metro de él, ¿no? Y entonces eso lo aprenden todos, tanto el conductor como las emociones, y a medida que va el conductor dirigiendo el autobús más donde quiere, pues como que son los pasajeros los que se resignan un poco y que aunque siguen haciendo ruido, pues también como cada vez menos, ¿no? Pero con la diferencia de que el conductor está dirigiendo la vida donde quiere y más relacionado con sus valores que para acallar o para tener en silencio algo que es nuestro, que son las emociones negativas. Gracias por escucharme y nada, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Qué interesante, José Luis, todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Pero y qué difícil también lo que dices. El proceso este de aceptación es complicado, es un ejercicio en sí mismo. Claro, y más aún en circunstancias vitales como puede ser un afrontamiento de una enfermedad como una ELA, pero al final es que, dicho fácil, las cosas
no son como nos gustaría y las cosas no son ni siquiera como deberían de ser. Las cosas son como son. Y en el momento en el que no te puedes quitar un brazo cuando quieres, tampoco sé muy bien por qué, yo también lo hago, pero no sé muy bien por qué intentamos también quitarnos el miedo, si es algo también nuestro. Yo ese ejemplo lo pongo con muchos pacientes, ¿no? En el momento en el que asumamos que es una cosa nuestra y que a pesar de ser desagradable tiene su adaptación, y no estoy diciendo que qué bien que sienta miedo, no estoy diciendo eso ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que no se puede no sentir miedo. Entonces, partiendo de eso, algo así como que no nos queda más remedio que la aceptación sin resignación, pero con compromiso de acción a los valores. Pero es que estamos todavía en muchas ocasiones un paso más atrás, es en no querer sentir determinadas cosas, en no estar de acuerdo, en no estar dispuesto a sentir determinadas cosas. Y eso, según los expertos en el estrés, como decíamos, y la regulación de emociones, es la principal fuente de estrés, ¿no? O dicho de otra forma, la gente que tiene emociones negativas, pero que sufre menos, son aquellos que están más dispuestos o que realmente aceptan o reconocen que están sintiendo eso, que es justamente pues una de las tareas que a través de la práctica de la meditación reenseñamos a la mente, con la atención, con el no juicio y con el hecho de esa mente de principiante que dice la meditación, de intentar ver las cosas como si las viésemos por primera vez sin que estén enjuiciadas por nuestro bagaje, por nuestra historia, por lo que nos han inculcado de siempre. Es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que el hecho de ser consciente que está ahí, pues como digo, ya está siendo terapéutico. Eso es como cuando se hacen prácticas meditativas y la gente nos dice yo no soy capaz, o yo soy muy nerviosa y no voy a poder hacerlo nunca, o se me va la mente 200.000 veces. El tomar conciencia de que la mente se va 200.000 veces, ya estás meditando, ya estás siendo conscientes de que la mente se va 200.000 veces. Entonces, jolín, pues es un paso gigante, ¿no? En esto de la autorregulación y de la concienciación o de desligarte de la lucha por no sentir lo que se siente. Lo que toca. Sí, sí, muy interesante. No sé si nuestros pacientes, nuestros asistentes tienen alguna duda. Pedro y Nieves, ¿alguna cosa que le queráis preguntar? Lola. Pedro, has puesto el micro, no sé si quieres decirnos algo o... Bueno, no. No, bueno, quería darte las gracias. Yo comparto contigo las cosas que has dicho, pero no encuentro la manera de que esto cale en los pacientes de ELA. Yo creo que los pacientes de ELA viven acosados por la degeneración física constante y lo de las emociones, el trabajo con las emociones o la expresión emocional o reconocer las emociones, aceptarlas y demás. Esto está en un plan, esto es secundario, ¿no? Lo importante es la rehabilitación para ver si me mantengo. Vive en una especie de delirio desde el momento del diagnóstico que hace muy difícil. Hablo desde la intervención que nosotros hacemos o que yo puedo hacer con algunos enfermos de ELA, ¿no? Claro, Se vive una angustia muy constante en la pérdida, en la pérdida, en la pérdida, y no en la tristeza de la pérdida, sino en la propia pérdida. Y se lucha por no perder, y se lucha por no dejar de hablar, y se lucha por vivir un minuto más en las condiciones que sean, pero no hay manera de traer las emociones a un primer plano como algo importante en el proceso de, de, de la vivencia de la enfermedad, ¿no? Yo lo encuentro muy difícil. estoy muy de acuerdo contigo en la lucha contra la enfermedad, pero yo creo que no va desligado de la emoción, me refiero. Hay gente
que tú has conocido mucha. Gente que todavía no tiene ese declive o esa disfuncionalidad física y que ya existe una vivencia de sufrimiento muy alta, ¿no? Y gente que tiene una incapacidad total o una posibilidad de mover los músculos prácticamente nula y de que no existe esa lucha, ¿no? Y de que existe, los hemos visto los dos seguramente, ¿no? Gente muy al principio que el sufrimiento es muy alto y gente que en procesos más avanzados de la enfermedad que la percepción del sufrimiento no es tanta, ¿no? Entonces, claro que existe esa lucha por la parte física, pero cuando contamos estos casos o vemos tanta disparidad, nos dice que puede ser que haya otros factores, ¿no? Puede que también no lleguemos de una forma directa o de que no entendamos muy bien la aceptación también de la pérdida del dejar de hablar. Estoy hablando, insisto, desde la salud. Pero la aceptación de la emoción como tal, que era lo que atañía o acontecía un poco hoy, de esos aspectos emocionales, también pasa por la aceptación, con perdón, de que hoy llueva y no lo puedo evitar, con perdón, o de que hoy, o que la pérdida de comunicarse, pues también esté, ¿no? Entonces, yo creo que la aceptación pasa desde aspectos físicos a aspectos emocionales, pero al final cualquier vivencia personal, como es la pérdida de caminar o la pérdida de hablar, pues suscita unas emociones. Y la cuestión es que ya eso es inevitable que esté, ese tsunami que acontece o que me contáis muchas veces que acontece ante esas circunstancias, es inevitable, pero si encima está encima de ello o se superpone en los intentos de no sentirse así, pues entonces es cuando yo considero que la gente más sufrimos, ¿no? Cuando me habéis demostrado que la gente más sufre, ¿no? Entonces, no se puede no sufrir con esta enfermedad. Solamente, ¿qué os voy a decir yo a vosotros? Si hay una afectación cognitiva o si no te importa, que nunca es el caso. Entonces, es como todo, es cuando uno pierde un hijo o pierde un ser querido. No se puede pasar de puntillas por eso. No estamos ni mucho menos hablando de que no se sienta. Estamos hablando de la aceptación, no solamente a nivel emocional, sino también de lo que acontece. Y lo que acontece, pues está relacionado con una comunicación, y eso tú también lo sabes mejor que nadie, de una comunicación honesta con la gente que sabe de esto, ¿no? Y aquí hay mucha esperanza en ocasiones, esperanza no realista, de ensayos clínicos, de comunicaciones muy abiertas, de ya veremos si esto va contigo o ya veremos cuando tú no puedas respirar qué hacemos. Y en definitiva, yo creo que también está muy relacionado con la incapacidad por parte de los profesionales que deben hablar de esto, de hablar de una manera honesta para generar esperanzas realistas, que a pesar de que no hay curación para la ELA, hay, pero que no estén apoyados en esperanzas no realistas como a día de hoy aspectos curativos o aspectos relacionados con falsas esperanzas, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, Pedro. Estoy de acuerdo, pero es que estoy completamente de acuerdo. Es esta la dificultad que yo últimamente me disculpo con sobre todo con los familiares, ¿no? Porque me incluyo yo, los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos muchas dificultades para poder establecer esperanzas realistas. Hay gente, tú, a lo mejor porque no tienes más remedio que ir al clínico y pasan por tu consulta, pero en una asociación pueden dejar de venir y desaparecer, y tampoco me interesa que desaparezcan, porque a lo mejor yo no les puedo ayudar, pero les puede ayudar a la trabajadora social, o les podemos ayudar con ayudas técnicas, o les podemos ayudar. Pero a mí me han llegado a decir que no soy el psicólogo más adecuado, porque mi enfoque no es el que su familiar necesita en este momento, simplemente porque he planteado que un psicólogo, porque yo lo que me encuentro, bueno, yo personalmente hablo de mí, yo lo que me encuentro siempre es durante la fase de delirio, del principio, de ilusión, de hacer rehabilitación, de hacer logopedia, de me voy a curar, voy a mirar otras cosas. Durante esa fase prácticamente no nos necesitan. Y
No digo que no seamos útiles, digo que ellos tienen esta experiencia de que no nos necesitan a los psicólogos. Y cuando todo eso declina, todo esto desaparece, la evolución avanza sin que ningún tratamiento, ningún fármaco haya funcionado, nos llaman para decir, está triste, está deprimido, no quiere salir de casa, no sé qué hacer, por favor, ven. ¿Pero ven a qué? A animarlo, a que tenga ganas de salir, a que... Esto es absurdo. Y en un directo que hice, por decir esto, pues hubo una persona, un par de familiares que dijeron que no era el psicólogo más adecuado para su familiar, porque esto suponía poner las esperanzas en la realidad y no realmente en el mundo del delirio. Desde mi punto de vista es un delirio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vivido? Es muy complicado hacer entender que la vivencia de las emociones son necesarias y que en cada momento se necesita vivenciar un tipo de emociones diferentes. Y a veces es la tristeza, incluso la desesperación más absoluta. Pero esto no es posible. Esto no está. ¿Cuántas veces, Pedro, hemos vivido eso? Pero fíjate, otra vez está en la percepción que tenemos como familiares o culturalmente del psicólogo como anímamelo y que no se me venga abajo, que no se me derrumbe, ¿no? Quizá los objetivos se tengan que poner claro desde otro punto de vista, ¿no? De una comunicación clara de que al final lo que puede hacer un equipo en determinadas circunstancias es que no haya sufrimiento en momentos vitales, de que las decisiones realmente sean autónomas y que no decida uno por otro, que se sienta escuchado. Y eso yo creo que por haber pasado por hospitales previos en los que como más novato que ahora cometía muchos errores respecto a los objetivos, y ahora hablo también a nivel personal, yo creo que los objetivos desde la psicología en el afectado de ELA difieren mucho de lo que la gente espera de nosotros en ocasiones, como tú muy bien dices, ¿no? Entonces, yo creo que desde el principio, ¿no? Dejar muy, muy claro que el objetivo no es algo así como estar bien o el aliviador de las emociones, sino que al final se trata de que sean decisiones autónomas, que haya una comunicación clara entre el familiar y el afectado, de que el médico le pueda hablar o de que esté atento a las posibles demandas, de que él puede preguntar y de que el supuesto de que si no te dice nada el médico es que no tiene nada que ver contigo no es así. En fin, yo creo que los objetivos en un tsunami como este difieren, pero otra vez culturalmente la gente no sabe y no tiene por qué saberlo y además busca medidas desesperadas para su familiar de bienestar, ¿no? Yo, bueno, ¿y qué te iba a contar? Y gente que desde el principio, no por la familia, sino por sí mismos, pues consideran que si necesita psicólogos es porque algo no está haciendo bien y que yo no lo necesito ni mucho menos, ¿no? Para eso también estamos nosotros, para demostrar lo contrario. No me refiero desde el punto de vista técnico ni de investigación, me refiero desde el punto de vista ahora de la comunicación, de esas primeras entrevistas, de hacer ver a la gente que no es lo que esperaba. Mira, otra vez vas a ir hoy, Emilio, en la reunión. Al principio, Emilio, cuando tenía consulta y yo entré, él solamente me llamaba cuando un paciente de forma explícita decía algo muy llamativo como de me quiero morir o estoy muy triste o estoy hundido. Y entonces me llamaba, ¿no? Aprendimos con el paso del tiempo de tener una primera consulta con toda la gente, aunque no se detectaran esas demandas tan llamativas para tener, como digo, esa entrevista inicial. Y ahí es donde tenemos también quizá nuestro papel, ¿no? Con todo el cariño, de enganche terapéutico y de sentar las bases de la comunicación basados en objetivos realistas, ¿no? Y en aceptación por nuestra parte de que la gente se sienta así. Y eso es lo que yo creo que también, según mi experiencia, les llega, ¿no? En el momento en el que se sientan delante de alguien, sea psicólogo, enfermera o médico, que ya no le está diciendo cómo se tiene que sentir, que ya no le está haciendo sugerencias respecto a lo que se considera que es mejor, pues ya está viendo un discurso muy diferente a lo que estamos acostumbrados y, y hay de todo. Hay mucha gente que no, bueno, algunas personas que no han querido verme en determinadas circunstancias, evidentemente, pero forma parte también de todo esto, de elegir con quién compartimos, ¿no? Gracias, Pedro, compañero y Nieves, por
por esta tarde. Gracias. Lola ha activado la cámara, no sé si quiere participar o quieren hacer alguna pregunta. Bueno, pues si no, vamos a ir terminando el taller dando las gracias a José Luis y a todos los participantes de esta tarde y comentándoos que, como siempre, os pasaremos después un cuestionario de valoración para que nos indiquéis qué os ha parecido y temas que os gustaría que tratásemos a futuro. Así que, bueno, pues si no tenéis más preguntas, cerramos el taller por hoy y nos vemos en próximos talleres. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.